Claro, Ok, bueno, pues aceptar. gracias por asistir, lo que estáis aquí. Y bueno, os voy a comentar un poco este webinar de quiniopuntura, que es la quiniopuntura, ¿vale? En Sí, principio, los que no me conozcáis, mi nombre es Jorge Limón, me dedico a varias cosas, pero sobre todo, los últimos años lo que yo hago, sobre todo es nutrición, que siempre la gente me conoce por el tema de la nutrición. Y precisamente este webinar es porque llevaba yo años buscando un sistema sí, de las personas que vienen a la consulta, pues cuando tienen un problema de dolores, me duele la rodilla, me duele esto, me duele lo otro, un problema concreto de malestar, con la alimentación se tarda un tiempo en mejorar un problema de malestar. Sin embargo, necesitaba una técnica que rápidamente en la misma consulta esa persona mejore, si no un 50%, un 70%, un 80%, pero como mínimo un 50% sienta una mejoría en la misma consulta. Esto es muy importante y es la clave, ¿vale? Porque a muchos terapeutas, muchas personas que nos dedicamos a esto, muchas veces muy frustrante. Yo estudié medicina china, naturopatía, hace ya muchos años. Entonces, al final siempre te faltan herramientas para que en la misma consulta la persona ya note una mejoría, si no del 100%, como digo, como mínimo del 50%. Con esa idea, pues obviamente estudié muchas técnicas para aplicarlas y bueno, a veces funcionan, a veces no funcionan, ¿vale? Las recetas que se dan en la acupuntura a veces funcionan, a veces no. Esto también te deja un poco de frustración, con lo cual, indagando, profundizando en esa búsqueda de un sistema que sí o sí, desde la primera consulta, la persona mejore, y hago mucho hincapié cuando publicito este curso en esa idea, porque, como dice un amigo mío, los terapeutas no somos funcionarios. Quiere decir, a final de mes tú vas a ganar un dinero, si vivimos de esto, dependiendo de la eficacia. Claro, cuando una persona viene con un problema, un dolor en el hombro, por poneros un ejemplo, y en la primera consulta que le hace, o le reduces el dolor a un 50%, de ahí para arriba, o se lo quitas por completo, esa persona te va a recomendar automáticamente. Esa persona que tú has mejorado en una o dos consultas, la recomendación es automática y te va a traer muchísimos clientes. Y con esa idea buscaba este sistema. En realidad es un método donde yo he aunado cuatro sistemas, cuatro técnicas, como es la kinesiología, como es la acupuntura con aguja y la acupuntura sin aguja, algo muy moderno, y la electroacupuntura, algo que está dando unos resultados extraordinarios. Estas cuatro técnicas conectadas entre sí, unidas entre sí, nos van a dar un abanico de posibilidades que en una consulta de 40 minutos pues vamos a poder hacer una mejoría en la persona enferma increíble, ¿no? O tremenda. Y esa es un poco la idea que os quiero transmitir, sobre todo en esta charla, en este webinar, que ya lo he hecho otra vez más, prácticamente casi es el mismo que hice hace un par de meses atrás. Ahora, este fin de semana pasado, hemos terminado la primera formación en quiniapuntura y creo que las personas que lo han hecho creo que se han dado cuenta y han salido muy satisfechas de que realmente tenían una herramienta muy, muy potente en sus manos, porque durante las prácticas que hemos hecho en el mismo curso, ya se veía que las personas que tenían problemas pues, podían mejorar del 50 al 70, incluso hasta el 100%, solamente en una sola consulta, ¿no? Entonces, es una técnica donde se mezcla la kinesiología holística, se da dentro de este curso la parte mínima, básica, pero también fundamental para trabajar con kinesiología de forma segura, ¿vale? O sea, obviamente hay formaciones, yo tengo una formación que son 5 talleres o 5 fines de semana o un curso de un año prácticamente online, pero en este curso he metido, digamos, una primera parte de kinesiología que es la suficiente para trabajar con total seguridad en que el cuerpo ya nos está respondiendo de forma adecuada y concreta y que vamos a tener la certeza, sí o sí, de que lo que nos está comunicando es real, porque sin kinesiología holística, sin la seguridad de lo que estamos haciendo, no podríamos hacer la quiniapuntura, ¿vale? Es imprescindible manejar la kinesiología. Por lo tanto,
La primera parte del curso, primer día de curso, es todo el tiempo con la kinesiología para que quede totalmente clara, para que ninguna persona que está haciendo el curso le quede ningún tipo de duda de que está hablando realmente con el médico interno de la persona que está, del paciente o del cliente que está tratando. Entonces es muy importante en esta formación. A partir de ahí vamos a hacer una cosa. Yo estudié 3 años de acupuntura, después he hecho varias formaciones de un año. Hay mucha gente, sobre todo a partir de determinadas edades, que no quiere entrar a hacer acupuntura. Es terapeuta, pero estudiar acupuntura son 2 años, son 3 años, es un dinero. Bueno, yo he creado un curso intensivo dentro de esta formación para que parte desde cero, sea una persona que no haya hecho nunca acupuntura, partimos desde cero, pero también una persona que haya hecho acupuntura y que todavía dude de algunas cuestiones, para tener una clara idea de cómo utilizar la acupuntura. Vamos a coger herramientas de la acupuntura que funcionan, o sea, vamos a ir directamente a trabajar con los meridianos y con puntos muy concretos para que el meridiano, digamos, circule la energía de forma adecuada y correcta. Como digo, de una forma sencilla vamos a tener una idea muy amplia de cómo trabajar con la acupuntura en muy poco tiempo. A partir de ahí podemos seguir estudiando, leyendo libros, haciendo todos los cursos que queramos, pero con lo que se va a enseñar en esta formación vamos a tener una idea, como digo, muy amplia de la acupuntura. Después también vamos a trabajar con acupuntura sin aguja, que es algo muy sencillo, pero que se está haciendo muchísimo, sobre todo en Sudamérica. Es una cosa que funciona muy bien para los niños, para los niños, los adolescentes, pues va muy bien para la gente sensible. No tenemos que utilizar agujas, que hay mucha gente que ya sabemos que no le gustan las agujas y siempre hay una controversia con ese tema. Entonces, esta acupuntura sin aguja es algo muy novedoso, muy nuevo, que lo vamos a asimilar perfectamente con multitud de tratamientos y que además nos va a servir para cuando hagamos el tratamiento con acupuntura con aguja, también le vamos a poner esta acupuntura sin aguja y también se la va a llevar de recuerdo, como si fuera auriculoterapia, pero en el cuerpo, lo que sería esta acupuntura sin aguja. Y por último, vamos a hacer también en esta formación neuroacupuntura, en definitiva, o electroacupuntura. ¿eh? Porque da muy buenos resultados, sobre todo para cuando hay un problema de dolor o cuando se quiere regenerar una zona del cuerpo, que está muy desgastada, un hueso, un cartílago, cualquier cosa de esta. Entonces vamos a introducir, que lo vamos a entender muy bien, lo vamos a poder aplicar sin problema, la electroacupuntura. Bien, entonces este es un sistema que realmente, pues, bueno, interesa a todas las personas que les gusten las terapias integrativas, sobre todo a muchas personas que estén buscando, que hayan hecho muchas formaciones, muchos cursos, y al final siempre quedan ahí un poco como, bueno, al final no acabo de integrar o de tener una técnica totalmente efectiva para que una persona que me viene con un dolor en la rodilla, pues realmente aquello, si no desaparezca, al menos mejore más del 50% desde la primera sesión. Bueno, para ese tipo de personas no hay que buscar más, no hay que gastarse más dinero, no hay que hacer esta formación, porque esta formación es garantista de que eso va a ocurrir desde la primera consulta. Y después personas que han pensado en formarse en acupuntura, pero que eso, que tienen muchas dudas o van a estar demasiado tiempo o personas que se han formado en acupuntura pero todavía tienen muchas lagunas. Esta es la formación ideal porque en poco tiempo van a tener bastante claro distintas ideas sobre la acupuntura, muy sencillas, muy fáciles de aplicar y va a hacer una acupuntura sencilla, va a hacer un curso intensivo de acupuntura dentro de esta formación. Todo esto nos va a ahorrar tiempo, nos va a ahorrar dinero, nos va a ahorrar quebraderos de cabeza probablemente, y además lo más importante es que será efectivo desde la primera consulta. Que soy muy repetitivo, pero es que realmente es un valor enorme que tiene esta formación. Es el gran valor de esta formación. Empezaríamos por lo que es la kinesiología holística, que es una herramienta tremenda. O sea, las personas que utilizamos la kinesiología desde hace años ya sabemos que en la consulta de un terapeuta es que es casi imposible trabajar sin kinesiología. Yo durante años la utilizaba, digamos, de forma menor. Eso nos pasa a muchos terapeutas que
hacemos cursos de kinesiología y o no nos hemos enterado bien o nos hemos enterado a media y entonces la infrautilizamos. Y claro, dejamos a un lado una de las herramientas más poderosas, más potentes, quizás la herramienta más poderosa y más potente, que es la kinesiología. O sea, imprescindible para tratar a las personas en una consulta moderna como terapeuta. Entonces, aquí vamos a tener en esta formación, vamos a tener muy claro cómo utilizarlo para ponernos en contacto con el médico del paciente. Nosotros vamos a hablar con el inconsciente del paciente, con el médico del paciente, con quien tiene toda la información de lo que le está pasando a la persona a través de la kinesiología. Y va a ser una cosa muy práctica, porque el curso entero es muy práctico, para que después, una vez que lo terminemos, es algo que en mí es una obsesión. Las personas que hagan esta formación, el último día de curso, tienen que tener muy claro cada punto, cada coma y cómo trabajar con esta idea, ¿no? De hecho, a las personas que lo hacen, yo siempre les ofrezco la posibilidad de repetirlo cuantas veces quiera, siempre que haya espacio, que de momento lo hay, para que se le quede muy claro pues cómo trabajar con esta técnica, sin tener que pagar nada más que una vez la formación, ¿no? Bueno, la kinesiología, como digo, es imprescindible porque, como estáis viendo en la imagen, es que nosotros, como somos realmente energía y hay una vibración electromagnética, pues a través de esa vibración electromagnética nosotros podemos intercambiar información. Y podemos intercambiar información incluso a distancia, ¿no? Pero bueno, con la persona en la camilla es algo mucho más real, más eficaz y más certero, ¿eh? Por lo tanto, prescindir de lo que te va a decir, lo que me pasa, qué me pasa y lo que mejor me viene, es algo tonto y es algo donde vamos a tener menos éxito a la hora de corregir cualquier desequilibrio que tenga la persona, incluso a la hora de corregir cualquier desequilibrio que tengamos nosotros. Una cosa muy importante que se hace con la kinesiología holística es fijar información. Fijar información es cuando nosotros queremos trabajar lo que sea. Esta persona viene porque tiene un problema en el ojo y nosotros cuando fijamos información vamos a hablar con el ojo de la persona. Incluso podemos fijar información para hablar con la parte emocional del ojo o la parte estructural del ojo o la parte energética del ojo. Todo esto lo podemos hacer simplemente con la técnica de fijar información. En este curso, obviamente, vamos a enseñar las tres técnicas fundamentales fáciles y sencillas para fijar información. Y no tenemos que hacer cábala, no tenemos que pensar, puede ser aquello, puede ser lo otro. No, no, si es mucho más fácil. Preguntamos directamente para que el cuerpo nos diga directamente lo que le ocurre y qué es lo que le viene mejor en este momento para trabajar para que ese problema desaparezca. Vamos a aprender también los mudras, que es el lenguaje, el braille de los ciegos, pues en este caso del cuerpo. El cuerpo tiene un lenguaje y esto es a través de los mudras, que lo vamos a ver de forma sencilla, que se ve en la kinesiología holística. Después también con la kinesiología hacemos una cosa que me parece extraordinario, ¿no? Que es el control de terapia. Muchas veces cuando yo durante años que he trabajado sin kinesiología, pues tú ponías un tratamiento y no sabías si ese tratamiento, obviamente era un tratamiento repetitivo que a la mayoría de la gente le iba bien, pero obviamente había una parte que no le iba bien. Con el control de terapia, tú sabes perfectamente que el tratamiento que le estás poniendo a la persona es el idóneo, es el correcto, es el que le va a ir bien, incluso que la mezcla de productos o la mezcla de terapia son las correctas y son las que le va a ir bien. Esto te lo dice el control de terapia. O sea, una herramienta imprescindible. O sea, una vez que yo ya he diagnosticado y que el cuerpo me ha dicho qué es lo que tengo que hacer, yo tengo que tener un control de terapia para ver si aquello que le voy a aplicar realmente va a ser todo lo efectivo que debería. Una cosa también, que esto se puede hacer con ampollas de testaje, de hecho yo tengo ampollas de testaje, o lo podemos hacer directamente con la kinesiología, que es ver qué elemento, o sea, qué meridiano, qué órgano o qué víscera tiene más desequilibrado la persona. O sea, la persona generalmente cuando tiene un problema siempre hay un elemento, un órgano y una víscera que están desequilibrados. Bueno, pues con la kinesiología lo vamos a saber en cuestión de un minuto o 2 minutos, algo que nos llevaría, según los orientales, años y años de estudio, que sería el pulso
Pues nosotros con la kinesiología holística el pulso lo vamos a ver en muy poco tiempo, va a ser súper efectivo y vamos a saber ya qué órgano o qué víscera es el que tenemos que trabajar dentro de lo que es una consulta. Todo esto lo vamos a ver con la kinesiología de una forma fácil, sencilla y práctica. En definitiva, una formación que en poco tiempo pues funciona. Dentro de esta formación, una vez que ya sabemos trabajar con kinesiología, que es lo primero que hacemos, a partir de ahí hacemos un curso intensivo de acupuntura. Un curso intensivo de acupuntura que en principio vamos a utilizar agujas. Vamos a saber cómo utilizar las agujas, cómo poner una aguja, dónde poner una aguja, qué tipos de agujas, agujas seguras, que no nos duelan, que no nos molesten, que no nos estorben. ¿Vale? Que no sea algo irritante. Bueno, eso lo vamos a hacer de una forma sencilla y tranquila, ¿no? Ver cómo utilizar el tema de las agujas. Una cosa muy importante que vamos a tener en cuenta en este curso, porque la acupuntura es súper compleja o súper sencilla. Todo depende, como dice un amigo mío, de cómo tú lo veas en tu mente. Pues, si nos hacemos la idea de que todo es muy complejo, es muy complejo, y si nos hacemos la idea de que todo es mucho más sencillo de lo que parece, pues es más sencillo de lo que parece. Y es la idea de hacerlo en las consultas. Lo sencillo funciona y muchas veces cuesta trabajo creérselo porque es sencillo, pero realmente es así, ¿no? Normalmente lo más sencillo es lo que mejor funciona. Entonces, una cosa que hay que tener clara es que nosotros, como somos personas eléctricas, pues tenemos electricidad corriendo por una serie de cables, por un cableado, a la cual vamos a denominar o llamaban en la antigüedad, pues meridianos, ¿eh? Lo que son los meridianos de acupuntura, que ya sabemos que cada órgano o cada víscera, pues tiene un meridiano. Después existen otros meridianos, meridianos maravillosos, otra serie de meridianos complementarios, pero básicamente esos meridianos lo que hacen es que circule la energía, circule la sangre, circule los líquidos, y en definitiva hacen que nosotros estemos vivos. Igual que si cogemos un coche o cualquier máquina, lo cortamos por la mitad y vemos un cableado, ¿vale? Nosotros tenemos un cableado físico, que son las arterias, las venas, y el sistema nervioso, y tenemos un cableado energético que también pilla parte del sistema nervioso y simplemente vamos a estudiar estos meridianos y vamos a ver que cuando hay un problema en un órgano, pues obviamente es que ese meridiano está obstruido y vamos a ver cómo hacer que vuelva a circular y que se recompense la energía, que esto es muy importante, no solamente que vuelva a circular en ese meridiano, sino que los posibles defectos que haya el tiempo que ese meridiano no ha estado, digamos, circulando bien eléctricamente y haya podido estropear parte del circuito, pues esto se pueda restaurar de una forma fácil y sencilla, pues a través de lo que es la acupuntura, de determinados puntos de acupuntura. Bien, aparte de utilizar las agujas para restaurar esa energía de aquello que no está funcionando bien y de ahí viene el desequilibrio de la persona, que no solamente tiene que ser un dolor en la rodilla, puede ser una ansiedad, puede ser una depresión incluso, o sea, estamos hablando también de problemas emocionales. La estiperpuntura, ¿vale? La estiperpuntura, que esto tiene distintos nombres, es algo moderno, es algo actual, es algo que se está haciendo muchísimo en Sudamérica, pero también en España, que realmente los creadores son españoles, son catalanes, y que esto lo vamos a utilizar dentro de este sistema para trabajar cuando no queramos utilizar las agujas, ya que hay gente reticente a utilizar las agujas, pero también para trabajar con las agujas y también para trabajar después de las agujas. Cuando a una persona tú le haces un tratamiento, si después sabes trabajar con estiperpuntura, pues esa persona va a recibir durante 2 días, 3 días o un día, dependiendo del problema que quieras tratar, hay un tiempo para cada cosa, va a seguir recibiendo el tratamiento. Que en definitiva, esto es la acupuntura. En la antigüedad la acupuntura no era que venía una persona y te ponía las agujas, era una persona que te ponía las agujas y el médico en aquella época te enseñaba a ponerte la moxa, a que tú siguieras trabajando una vez que el médico se había ido, que la persona fuera su automédico, por decirlo de alguna manera. Entonces, con la acupuntura nosotros vamos a tener esa posibilidad. Vamos a tener la posibilidad de trabajar con la persona, incluso una vez que se haya ido. En definitiva, lo que hace la auriculoterapia, pero en el cuerpo, ¿no? Y esto lo vamos a hacer con este sistema. Muchos lo llaman la acupuntura moderna, ¿vale? En definitiva, la acupuntura se ha ido desarrollando, ¿no?
O sea, nosotros al principio la acupuntura se utilizaba astillas de bambú, después se utilizaba espinas de pescado. Pues, y obviamente en la época de los metales, pues ya vinieron el tema de las agujas, que en principio eran agujas bastante dolorosas, y ya hoy en día pues sabemos que están las agujas siliconadas, ¿eh? Para que la persona no note, para que no le duela, con un grosor mínimo, etcétera, ¿no? Bueno, pues ahora se ha descubierto también que el cuarzo, el cuarzo en polvo, dentro de lo que es el sílice, que es de lo que está hecho esta hiperpuntura, pues ese cuarzo, esos pequeños fragmentos de cuarzo también tiene esa capacidad, por decirlo de alguna manera, de estimular puntos concretos del organismo y por lo tanto estimular también la electricidad dentro del organismo. Sabemos que a nivel celular, pues nuestras células en definitiva son eléctricas y tienen un sistema eléctrico, sobre todo lo que es el sistema nervioso. Y en definitiva, cuando ponemos ese cuarzo en determinados puntos, pues en ese momento cambian, ¿vale? Lo que son los iones cambian y produce una estimulación muy parecida a la que haría una aguja. Por lo tanto, es una alternativa, digamos, a la acupuntura y va a ser cada vez más alternativa. Es decir, ahora hay máquinas incluso que bueno, de fotones, etcétera, que pones en un punto y estás estimulándolo exactamente igual que si le pusieras una aguja. Y obviamente esto se va a ir desarrollando con el tiempo y finalmente en el tiempo probablemente las agujas incluso desaparecerán. Pero bueno, en principio nosotros vamos a utilizar con aguja, vamos a utilizar con stipper, por lo tanto vamos a saber cómo utilizarlo de las dos maneras, porque lo importante, más que las herramientas, es saber el sistema, utilizar el sistema de una manera que tú puedas equilibrarlo. A veces utilizaremos una cosa y a veces utilizaremos otra. Como estáis viendo ahí, ¿vale? Los stippers, que es sílice con cuarzo en polvo, tan sencillo como eso, con un esparadrapo hipoalergénico. En los puntos concretos hay muchos puntos importantes, muchos tratamientos que los creadores de este sistema ya han practicado y que están enseñando por todo el mundo con un éxito importante, ¿no? Yo lo he utilizado con personas que no quieren agujas y muchas veces, obviamente, la mejoría tarda un poquito más, ¿vale? Va a tardar 2 días, 3 días y a lo mejor no va a ser en esa misma consulta, en ese mismo momento, pero sí la persona se lo va a notar al segundo o tercer día en su casa, ¿no? Por lo tanto, también al final es un éxito en consulta porque la persona va a notar esa mejoría y si al final no quiere ponerse una aguja, bueno, pues una alternativa bastante eficaz. Mira, os pongo por ejemplo de toda esta formación, pues doy muchos tratamientos. Este es un tratamiento, por ejemplo, que utilizando pues, el 17 de RESMAI, ¿vale? El 4 de RESMAI, el 36 de estómago, el 6 de maestro de corazón. Aquí estamos pues metiendo la ansiedad, si tiene la persona una bronquitis espasmódica, más bronquial. Aquí está fortaleciendo todo el sistema inmune, porque ya sabemos que el RESMAI fortalece todo el sistema inmune y por lo tanto sube las defensas. El 36 de estómago, que fortalece todo el cuerpo, y regulamos el sistema nervioso interno pues, a través de lo que es el 6 de maestro de corazón. Este stipper puesto ahí durante 3 días, o durante 2 días, o un día, dependiendo del problema en concreto, pues va a crear un estímulo constante y un recuerdo constante en el organismo, que va a ser súper potente y muy interesante para que la persona no solamente salga mucho mejor de la consulta, sino que experimente una mejoría tremenda a lo largo del tiempo. Incluso que podemos hasta darle a la persona, digamos, otros stippers para que lo reemplace en el tiempo indicado para que pueda seguir el tratamiento de mejoría en su propia casa. Cosa que la gente agradece mucho, ese tratamiento post-tratamiento y ese dinero que ha pagado, pues lo ve todavía mucho más efectivo. Muchas veces, yo digo, en una sola consulta la persona ya hemos logrado que mejore al 100%, cosa que no viene muy bien para que atraiga nuevos clientes. Bien, y después también, bueno, dentro, ¿vale? Que no lo he comentado, dentro de este curso de keniapuntura, utilizamos distintas herramientas que siempre con kinesiología el cuerpo nos dice esta o la otra, ¿vale? En esta consulta vamos a utilizar esta, vamos a utilizar siempre varias herramientas súper eficaces. Y una de ellas es
las tarjetas. Vamos a utilizar tarjetas de acupuntura, que esto es muy importante. Digamos, vamos a utilizar una tarjeta para imaginaros, no sé, un problema en la rodilla. Tengo un problema en la rodilla. Vamos a utilizar, hay 5 puntos, 7 puntos que son súper efectivos para la rodilla y el cuerpo nos va a decir cuáles son los puntos en concreto que le viene bien. Pero además lo vamos a reforzar con esta hiperpuntura de una forma concreta. Las hiperpunturas, cuando se ponen de determinadas maneras, todavía mejora mucho más cualquier problema que pueda tener una persona, un dolor en cualquier parte del cuerpo. Entonces, con estas tarjetas, el cuerpo nos dice qué le tenemos que poner, pero aparte le ponemos un refuerzo con esta hiperpuntura para que el dolor desaparezca ya, si es posible, si no en ese momento, pues en los 2 días siguientes, y por lo tanto consigamos un poco la idea de mejorar a la persona incluso en una sola consulta. Y después, por último, la neuroacupuntura, electroacupuntura, esto tiene muchos nombres. En definitiva, se trata de llevar electricidad al cuerpo, a la zona que está mal, porque hay este hombre, ¿vale? Que yo hablo mucho de él en los cursos de nutrición, el doctor Burr, en la Facultad de Yale, en 1935. Este hombre inventó esa máquina que tenéis ahí, que era científico, médico, y este hombre decía que una persona cuando estaba enferma era porque eléctricamente había disminuido. Esa máquina medía ya en aquella época el voltaje eléctrico a nivel celular. Y él decía, la enfermedad es igual a una persona que eléctricamente está mal. Él hacía sus experimentos. Entonces hay que subirle el voltaje eléctrico, que él lo hacía pues con todo, ¿no? Con comida, con medicamentos, con todo lo que podía, con productos naturales, etcétera, ¿no? Bueno, pues esa es la idea de la mente de la electroacupuntura. La electroacupuntura viene de la idea de que si hay un problema, un dolor, un malestar en una parte del organismo, es porque le está faltando electricidad. Es porque al final es todo lo mismo. Energía, electricidad, los líquidos no fluyen, todo esto, ¿no? Entonces, lo que hacemos es, con la electroacupuntura, activar de nuevo la corriente, el voltaje a esa zona, ¿no? Si falla la electricidad, se produce un proceso de oxidación genética. La electricidad ha de ser algo a tener en cuenta para regenerar nuestro organismo, ¿vale? Esto decía el doctor Burr ya en 1935. Entonces, fijaros, por ejemplo, en esta imagen. eh, Hay montones de estudios, ¿vale? Que lo podemos encontrar por internet. Por ejemplo, esto, en la Universidad de Indiana demostraron que la electricidad en el organismo libera células madre para aliviar el dolor y promover la reparación de tejidos, ¿vale? Que estos son estudios que utilizaron un equipo de más de 40 científicos de Estados Unidos y de Corea del Sur. En Suiza, pues se demostró que el ADN puede ser manipulado a través de la electricidad, incluso los genes volviendo a la vida, o sea, activando genes con chispazos eléctricos. Y en Francia también, en estudios que se hicieron en un hospital, pues 3 personas parapléjicas volvieron a caminar implantando electrodos en la zona lumbar seccionada o dañada. Como digo, hay muchísimos estudios que explican pues cómo la electricidad puede regenerar, puede, sí, esa sería la palabra, ¿no? Regenerar pues una zona y que esa zona empiece de nuevo, como decía el doctor Burr, a funcionar de forma adecuada y correcta. Obviamente no vamos a enchufarlo a 220 a la persona, estamos hablando de una maquinita de electroacupuntura que nos cuesta 60 euros o 70 euros y como estáis viendo ahí, pues ponemos, poniendo las agujas en los sitios adecuados, pues vamos metiendo un voltaje eléctrico en la zona que queremos trabajar. Básicamente es como decirle al cuerpo, oye, espabila, ¿vale? Aquí hay algo que no está circulando bien y ponte a funcionar de forma adecuada y correcta, ¿vale? Eso es lo que haríamos con la electroacupuntura. Fijaros, hoy en día hay ya máquinas como esta que estáis viendo ahí, hay de muchos tipos y de muchos precios, ¿vale? Que también veremos algunas dentro de esta formación, de las más económicas, para que no nos tengamos que gastar mucho dinero. En principio vamos a empezar, que también funciona, no hace falta, esta que estáis viendo aquí, esta vale un dineral, ¿vale? Y esto hace el mismo efecto que una aguja. Como digo, en el futuro probablemente trabajaremos ya con este tipo de máquinas, ¿no? Si nos dejan, si nos dejan. Bueno, pues en este curso de quinapuntura, ahora lo hemos terminado, lo hemos hecho en 3 fines de semana. Ahora tenemos otro curso en julio
en 5 días de forma intensiva. Es un curso totalmente práctico. Este curso yo a la gente le doy 4 dossiers. 3 dossiers son de teoría y un dossier es de práctica. O sea, un dossier viene encuadernado y lo vamos a utilizar en consulta. O sea, digamos, he previsto este curso y quiero que sea tan funcional y exitoso para la persona que lo hace que yo ya le preparo, yo ya le doy el dossier de trabajo para que no se pierda, ¿vale? Porque muchas veces a partir de determinadas edades no queremos estudiar mucho o memorizar mucho. Entonces, para que no se pierda, primero tienes que hacer esto, segundo tienes que hacer lo otro y vamos de esa forma repitiéndolo continuamente con un cliente y otro, se nos va quedando en la cabeza claramente cómo es el funcionamiento de esta técnica. Pero de todas formas, aún así, pues doy 3 dossiers de teoría aparte para que vayamos entendiendo lo que estamos haciendo. Normalmente por las mañanas de teoría, por las tardes práctica, práctica y práctica. Incluso muchas veces por la mañana también ya estamos practicando porque lo importante es que todo el mundo tenga muy claro y sin ningún tipo de duda cómo se hace esta técnica. Entonces, es un curso totalmente práctico, como digo, tiene 4 dossiers y después, por supuesto, un grupo postcurso para las dudas que puedan surgir y la posibilidad de repetirlo sin ningún coste cuando se vuelva a hacer, siempre que haya espacio, que de momento lo hay, para que la persona le quede totalmente claro, ¿no? Porque además, y eso, ¿no? Muchas veces se hace una formación aunque eso no me ocurre a mí ni en las formaciones que yo imparto, o sea, nadie se queda con la idea de, ay, pues no me he enterado, ay, pues no, porque la gente realmente lo puede repetir, lo puede ver hasta que lo tenga totalmente integrado. Bueno, pues ahí tenéis las formaciones que se hacen en Cádiz del 8 al 12, que se hace con seguridad porque ya hay 3 personas. Y en Sevilla también del 5 al 9 también se hace con seguridad porque también hay 3 personas que lo realizan. El horario que viene aquí es de 10 a 6, porque normalmente es bastante intensivo, se para comer y poco más. Pero bueno, que es un horario que lo seguro es que empezamos a las 10 y podemos terminar a las 6, 6:30, a las 7 o a las 5:30, ¿no? Dependiendo ya de la capacidad y la mente como la tengamos a esa hora, ¿no? Y como estáis viendo ahí, kinesiología holística para trabajar sin tener ningún tipo de duda, acupuntura, un curso intensivo de acupuntura desde cero, que sirve para quien no haya estudiado nunca acupuntura como para el que haya estudiado y tenga algunas dudas, y acupuntura sin aguja, algo súper moderno, que por ahí va la acupuntura moderna, y por último la electroacupuntura que es muy, muy potente a la hora de trabajar, ¿no? Dentro de esta formación que hemos terminado ahora, pues el último fin de semana pues venía gente de fuera con distintos problemas, ¿no? Entonces, pues desde una persona con acúfeno, pues con una sola consulta, cuando se levantó y no los tenía, hasta una persona con un lumbago crónico, que siempre que le hacían acupuntura, se le había hecho muchas veces, mejoraba un poquito, pero siempre quedaba un requemón. Pues la primera consulta que se le hizo, la mujer se levantó y dijo, bueno, ahora mismo no tengo ningún dolor, ¿no? O sea, cero dolor, ¿no? Obviamente, seguramente en 2 semanas, en 3 semanas le molestará y necesitará pues algún tratamiento más. Pero es sorprendente, ¿no? La primera consulta, esta mujer por primera vez en muchísimos años no nota ningún tipo de dolor. Bueno, pues más o menos es lo que os quería trasladar dentro de este webinar y preguntas que tengáis, alguna duda, si la tenéis, ahora es el momento de realizarla.